madrugada, un terremoto de gran fuerza destructiva afectó el territorio nacional, desde la región de Antofagasta a la región de los lagos, lo que representa prácticamente el 80% de la población nacional. Estamos hablando de una tragedia que, según las primeras estimaciones, se ubica entre los terremotos más grandes de los que se tenga conocimiento en la historia mundial y el de mayor magnitud registrado en Chile en los últimos 50 años. Hoy la tierra habla, responde al Winca y su amenaza. La Mapu hoy devuelve lo que han hecho a nuestra raza. Hoy la tierra habla, responde al Winca y su amenaza. La Mapu hoy devuelve lo que han hecho a nuestra raza. Hoy las ciudades se convierten en maquetas de cartón frente al Nehuen de nuestra Mapu. Es hora de entender que es una respuesta a la sociedad occidental en forma de protesta. Los cuifis se manifiestan. Hey, Kop Mapumeu, botando puentes, estremeciendo casas, dejando a cientos de muertos, rompiendo el pavimento, generando los incendios. Chipay Butalafken, azotando a los pueblos. Cambió el color del agua, cambió el color del cielo. Animales presintieron ese antiguo entendimiento. La voz de los ancestros se levanta a anunciar el rumbo que debemos seguir y el que no hay que tomar. Maule Kopke Hura Bio Bio Chalkawenu Kume al Kutuain, el Tungun de los abuelos. Pupañi Pulamuen, Nehuen Tuleaimun. Aprendamos de las Mapu y de este Putano Yun. Hoy la tierra habla, responde al Winca y su amenaza. La Mapu hoy devuelve lo que han hecho a nuestra raza. Hoy la tierra habla, responde al Winca y su amenaza. La Mapu hoy devuelve lo que han hecho a nuestra raza. ¿Cuántos terremotos más tendrán que venir para que se den cuenta que la tierra tiene vida? Y los nehuenes se despiertan, los nehuenes se despiertan. Las plantas ya no crecen, los desiertos se expandieron, los témpanos desaparecen. Así siguen pensando en inundar la Patagonia. Sus empresas representan el terremoto y la agonía, el terremoto y la agonía. Cuando todo esté muerto entenderán el sufrimiento de mi Mapu, del Gualmapu, lo que siempre resguardaron los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Qué placas tectónicas, qué conspiraciones masónicas. Es el tren que se levanta y cae que lo acompaña. Mapuche todos juntos, el equilibrio lo haces tú, haciendo yeyipin con el sonido del cultrún. Hoy la tierra habla, responde al Winca y su amenaza. La Mapu hoy devuelve lo que han hecho a nuestra raza. Hoy la tierra habla, responde al Winca y su amenaza. La Mapu hoy devuelve lo que han hecho a nuestra raza. Los abuelos están hablando, hay que saber escucharlos para entender el mensaje que nos están entregando. Los ciegos no pueden ver lo que están provocando y día a día nuestra madre y padre siguen matando. Los volcanes no pararán de estallar terremotos, la tierra estremecerán, los mares se saldrán y arrasarán. La destrucción que ha provocado el Winca devolverán. Hoy todos lloriquean porque hubo un gran sismo. Si no respetan a la tierra volverá a ocurrir lo mismo y se preguntan ¿por qué está ocurriendo esto? Y no lo entienden porque su pensamiento está infecto. No son capaces de sobrevivir sin su tecnología. Su forma de vivir tiene a la tierra en agonía. No entienden que la Mapu tiene su sabiduría y siempre ha estado frente a su nariz el agua y la comida. Contaminan sin vergüenza los ríos y mares, inundando con represas, secando con forestales. Su inmundicia la demuestran llenando con basurales lugares hermosos, sagrados y ceremoniales. Se caen las cruces, se derrumban las iglesias. Los abuelos limpian la tierra destruyendo toda esa mierda. Así que escuchen bien todos, aprendan a respetar, o si no los abuelos se volverán a manifestar.